Bien, muy buenos días a todos y a todas quienes ahora nos siguen en esta tercera sesión de esta serie que hemos preparado sobre el lofer en México y en América Latina, auspiciada y con el apoyo del Instituto Nacional de Formación Política. El día de hoy tenemos el agrado de contar con Arantxa Tirado, quien es una de las especialistas más reconocidas en este tema. Para quienes aún no ubiquen a Arantxa Tirado, les recuerdo que ella es politóloga, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también hizo su maestría en Estudios Latinoamericanos. Actualmente, Arantxa Tirado es profesora asociada en el Departamento de Ciencia Política y de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es colaboradora en varios medios de comunicación como Onda Cero, Canal Red TV, La Marea, Critic o El Diario.es. Y Arantxa Tirado es autora de dos importantes libros. Uno de ellos es El Lofer, Golpes de Estado en nombre de la ley, publicado en 2021, y el otro, publicado en 2019, se titula Venezuela, más allá de mentiras y mitos. Ambas publicaciones por la editorial ACAL y libros, pues obviamente, muy recomendables. Así es que pues Arantxa, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Recibe un saludo también de el director del Instituto Nacional de Formación Política y estamos muy contentos de tenerte en esta sesión. Bueno, gracias a ustedes. El gusto es mío. Realmente quiero agradecer, por supuesto, a ti, Jorge, por la invitación, al presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, a Rafael Barajas, y obviamente también al instituto, y además aprovechar para felicitarles por su labor, porque sé que llevan a cabo pues una tarea difícil y sumamente importante para todo partido político, para todo movimiento, como es pues trasladar a la militancia elementos, herramientas de análisis para comprender el mundo en el que se vive y también, sobre todo, para intervenir en él de manera pues mejor preparada. Yo creo que esto habla también de el momento de politización que se vive en México gracias a la 4T, que obviamente no se puede explicar pues sin la movilización también y organización previa del pueblo mexicano, que es el que ha puesto ahí pues a Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, en la presidencia después de diferentes intentos de llegar a la presidencia. Bueno, yo estoy muy contenta y emocionada porque, como has explicado, Jorge, pues tuve la suerte de estudiar en la UNAM, que es un orgullo para mí, tanto la maestría como el doctorado en estudios latinoamericanos en la Facultad de Filos de la UNAM. Y bueno, es algo que llevo con mucho orgullo y siempre digo que lo poco o mucho que puedo saber en buena medida se lo debo a mi paso por la UNAM, a mi paso por México, al CONACYT, ¿no?, al pueblo mexicano que financió en parte mis estudios. Y esto, bueno, quiero dejarlo claro porque es un agradecimiento que siempre voy a tener. Y dicho esto, bueno, pues espero que esta charla retribuya en cierta medida lo que yo he recibido por parte de México, bueno, pues en la lógica de contribuir con algunas herramientas de análisis de un fenómeno que, por desgracia, yo creo que en México ustedes pues conocen bastante bien, y por desgracia también se ha puesto muy de moda el término, no solo como un término que se repite usándolo de una manera laxa, sino también porque hay elementos que obviamente hablan, ¿no?, de un uso de la ley, de los aparatos judiciales y todos los mecanismos que tienen que ver con el lawfare para la neutralización o el ataque a un liderazgo político. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lawfare? Yo he preparado, una presentación con diferentes puntos. Me gustaría tocarlos todos. Igual, como comentaba antes con Jorge fuera de cámara, algunos pueden resultar algo reiterativos porque ya ha habido aquí otras sesiones con otros especialistas sobre el tema que yo conozco y que hemos trabajado juntos en algún momento. Entonces, seguramente hay puntos de confluencia, ¿no?, en la perspectiva, en el análisis.
aunque luego hay caminos diferentes e interpretaciones distintas, quizás, no lo sé. Pero bueno, yo he preparado una serie de puntos que me gustaría abarcar porque creo que el lawfare es un fenómeno que nos permite reflexionar sobre muchas cosas, tanto de la coyuntura política del presente como de la historia política de América Latina y el Caribe, porque bueno, mi especialidad, aunque ahora estoy trabajando en el caso de la aplicación del lawfare en el Estado español, específicamente en la aplicación contra el movimiento independentista catalán, pero bueno, mi libro que tú mencionabas, Jorge, pues aborda sobre las experiencias de lawfare en la región de América Latina y el Caribe, que es una de las principales regiones que ha padecido este fenómeno y no de manera casual, iremos a ello. Que por cierto aprovecho para decir, para gente interesada en México, tienen la suerte de poder conseguir el libro de manera gratuita, porque el Congreso, la Cámara de Diputados, a través del diputado Noroña, pues hizo una edición específica que, bueno, es accesible, la tengo aquí, ¿no? Tiene hasta el logo y todo, y se puede solicitar al servicio de publicaciones y creo que lo envían a todas las partes de la República Mexicana. Entonces, bueno, esto lo digo porque a quien le interese profundizar en el libro, donde está todo explicado mucho mejor, de manera más tranquila, pues ahí tienen esa opción. ¿Qué implica hablar del lawfare? Como decía, sí, implica hablar de muchos temas, o sea, implica hablar de una guerra jurídica que está protagonizada por los jueces. Generalmente los jueces se ponen en el centro, ¿no? de la diana, porque tienen en buena medida una responsabilidad, obviamente, en estos procesos, pero no son los únicos actores. Obviamente son unos actores imprescindibles, pero no sé hasta qué punto ellos son más bien un instrumento, obviamente, sin el cual no se podría pues llevar adelante una estrategia de este tipo. Hay otros actores, sin duda, como son también a igual nivel de importancia, yo diría, los medios de comunicación, los actores mediáticos, como actor político, ¿no? Pasando líneas que van mucho más allá de su papel de informadores, o sea, erigiéndose en ese cuarto poder con una capacidad de incidencia brutal, incluso yo diría de manipulación eh, política, ideológica de la sociedad. Pero no olvidar también que el lawfare nos confronta con un debate que tiene que ver, en esencia, con la naturaleza del poder y del Estado. Es decir, ¿qué es el poder? ¿Quién lo ostenta? ¿Es suficiente con ganar elecciones para tener en tus manos, si es que el poder se puede tener entre las manos, ¿no? O es una relación? En todo caso, esa capacidad de que otros y otras hagan lo que tú quieres, ¿no? Que pudiera ser una definición muy simple del poder, bueno, ¿dónde está? ¿No? ¿Y de quién es el Estado? Porque lo que hemos visto en las experiencias recientes, en estos años, en América Latina y el Caribe, pero nos podríamos remontar también más atrás en la historia, es que no necesariamente el hecho de ganar elecciones y llegar a los gobiernos por la vía electoral, ¿no? Por circunscribirlo a esa vía, porque ha habido otras vías de llegar al gobierno en la región, es garantía de que puedas tener todos los resortes de poder o controlar todos los resortes del Estado, ¿no? Como parte de un gobierno. ¿Qué papel juegan, también otro elemento, ¿no? de debate, qué papel juegan los poderes económicos y el resto de poderes fácticos, entre los que podríamos incluir también el poder judicial, en las democracias liberales? Sería otro debate, como digo, que nos plantea este tema del lawfare. Estamos en realidad ante democracias de mercado, cuya máxima expresión o ideal lo plantearía el señor Javier Milei en Argentina, ¿no? O sea, eliminar todo lo posible el Estado para que sea el mercado el que mande. Bueno, a lo mejor no hace falta ni siquiera eliminar el Estado, y de hecho lo que vemos es que tampoco se acaba eliminando al Estado, ¿no? Porque el Estado es funcional para la reproducción del capital. Y bueno, en esencia lo que nos plantea el lawfare es cuáles son los límites existentes para que los pueblos ejerzan su derecho a decidir en los marcos de la democracia liberal, ¿no? Porque lo que vemos es que en esencia esta guerra judicial o lawfare es el cierre
del poder ante lo que percibe como una amenaza a sus intereses, que los puede pues, leer en términos de clase o en términos de privilegios. Obviamente, yo, como vengo del marxismo, pues hago una lectura siempre de clase, de una clase dominante acostumbrada pues a tener en sus manos esos resortes del poder, sea público o sea privado, que se articulan pues para impedir que ciertos sectores sociales arriben. Pero esta guerra judicial yo creo que no debe hacernos perder el marco más amplio de un debate, que no solo enfocarnos a actores, procedimientos, ¿no? O sea, ir más allá de cómo opera el lawfare, que lo veremos, sino ver qué intereses impugna la disputa que por estos resortes del poder, sea disputándose las instituciones, sea cuestionando o condicionando las políticas públicas que hacen determinados mandatarios, sea la disputa por los recursos, que también es un elemento central, ¿no? Que está detrás del lawfare, si se interpreta como yo lo interpreto, ¿no? Desde una perspectiva de reconfiguración geopolítica. Es decir, el uso de ley y tribunales como un arma que ha dado lugar también a lo que se percibe como una judicialización de la política. Es decir, cada vez la política se despliega más en esos ámbitos que no le serían propios, ¿no? Porque la política tendría que estar en el ámbito político, en el ámbito del ejecutivo, del legislativo. Sin embargo, vemos que se traslada a otras esferas del poder, y que va también de la mano, en paralelo, de una politización de la justicia que permite, ¿no? Estos casos de lawfare. Pero cuidado, que el lawfare no es la mera judicialización de la política, porque también este es un debate que, ante cualquier asunto que se lleve a los tribunales ya estamos ante un lawfare. Yo soy de las que aboga por un uso sensato, no sé si sensato, o un uso del término que no sea demasiado laxo, porque lo que sucede es que se puede perder su precisión analítica y acabar utilizándose de una manera en que se desvirtúa, y asistimos pues a que actores que pues a lo mejor han dado golpes de Estado, han participado en derrocamiento de gobiernos, pues digan que se les está persiguiendo, ¿no? Pienso en el caso de Janine Áñez, ¿no? En Bolivia, que decía que porque la habían detenido pues estaba sufriendo un lawfare en su contra, ¿no? O otros actores políticos o personas vinculadas al mundo de la política que están incursos en casos de corrupción flagrante y pues se escudan en que les están haciendo una persecución judicial, un poco para tapar también los casos de corrupción. Obviamente esto plantea una delgada línea, porque quien establece cuándo es lawfare o cuándo no, pues yo creo que al final hay elementos que vamos a ver que ayudan a entender cuando hay esa intencionalidad política, esa instrumentalización de la ley, ¿no? Esas estrategias de origen bélico. Y es importante hacer énfasis en esto porque necesitamos herramientas para entender lo que está sucediendo, para explicar la realidad, y herramientas que sean lo más útiles, ¿no? Útiles posibles. Luego, por otra parte, concluiré mi reflexión, mi ponencia de hoy, estableciendo un diálogo, un paralelismo con lo que nosotros en el Estado español estamos también viviendo, de experiencias y prácticas de guerra judicial, que yo creo que sirve también para entender el fenómeno en un contexto más amplio, para entender que, aunque América Latina y el Caribe haya sido el laboratorio privilegiado de estas estrategias, no es el único sitio del mundo, y que los poderes fácticos, al fin y al cabo, pues también incluso en sociedades europeas pueden ser tan poco democráticos como son las clases dominantes en América Latina, ¿no? Que ni se diga en Estados Unidos, cuando pues, se añade la visión imperial de lo que ellos consideran que debe ser, ¿no? Lo que tradicionalmente han percibido como su patio trasero. ¿Qué sería el lawfare, o cuándo podemos hablar de lawfare? ¿Qué elementos son imprescindibles para discernir
entre el mero ejercicio de la justicia ante actos punibles y la persecución judicial con finalidad política, ¿no? Que esto sería, bueno. En esencia, yo creo que el lawfare puede ser definido como una táctica, y ahora iré al tema de táctica, que opera en la misma lógica que una operación bélica. Por eso hablo de táctica, porque el lawfare es un concepto que viene del ámbito militar, que en este caso usa la ley como arma para, pudiéramos decir, neutralizar o eliminar al enemigo político en aras de una reconfiguración geopolítica. Este elemento geopolítico para mí es fundamental en cómo se ha expresado el lawfare en América Latina, y no solo en cómo se ha expresado, sino está en el origen de la causa del lawfare, y iré a ello. Por tanto, yo tengo una definición, no es la única, ni quizás la más correcta, ni la única verdad, porque hay todo un debate en los estudios académicos sobre el lawfare, al que, insisto, se ha añadido ruido o se ha añadido pues, ese uso laxo también por parte del ámbito mediático, por parte de actores de parte con intereses políticos, pero bueno, yo en el libro defino lawfare como una táctica de guerra, insertan una estrategia bélica multifactorial y de amplio espectro, como es la guerra híbrida, que utiliza la ley para neutralizar o eliminar, como decía, el enemigo político en aras de esa reconfiguración geopolítica. Y es importante entender que igual que cambia la configuración de la guerra, ¿no? Que la guerra se hace de manera diferente en el siglo XXI a como se hacía en el siglo XIX, ni se diga más atrás en la historia, también cambia la manera de hacer los golpes de Estado y las injerencias. En el caso de América Latina y el Caribe, obviamente el actor principal de estos golpes de Estado directos o interpuestos, pues acaba siendo Estados Unidos, como nos demuestra la historia del siglo XIX en adelante, sobre todo el siglo XX, e incluso, por desgracia, a día de hoy en el siglo XXI. Y para mí el lawfare es una nueva estrategia para el cambio de régimen, lo que yo pongo provocativamente en el título del libro, el golpes de Estado, el lawfare, golpes de Estado en nombre de la ley. Y por eso es tan perniciosa y también difícilmente detectable, porque utiliza elementos de la legalidad que obviamente todo el mundo pues aplaude y todo el mundo está de acuerdo con ellos, y utiliza estrategias de combate, ¿no? A supuestos delitos por parte de estas personas a las que se les señala y son perseguidas en la lógica del lawfare, para justificar esta remoción de determinados liderazgos o este impedimento de que algunos liderazgos repitan, ¿no? en una reelección, o este descrédito de proyectos políticos o persecución incluso a ideas o a partidos políticos en concreto, ¿no? Pero bueno, como digo, hay diferentes definiciones. Ahí cada cual pues hace énfasis, ¿no? en algunos aspectos, en otros, pero yo quiero destacar una definición que da Cristina Fernández, la expresidenta argentina, una de las principales víctimas del lawfare, que en su libro, sinceramente, de memorias, ella relata su versión de todo lo que aconteció en sus años de presidencia y su persecución judicial y demás, y también hace algunas reflexiones muy interesantes sobre este fenómeno. Yo creo que también se ha convertido en cierta medida en una teórica de lawfare a su pesar. Y ella dice que lawfare es un ataque sistematizado, coordinado y direccionado contra dirigentes políticos, opositores, desde los medios de comunicación, los servicios de inteligencia y diversos sectores del Poder Judicial. Es decir, ella apunta ya a elementos que veremos aparecer, como son los servicios de inteligencia, como son, ya he mencionado, los medios de comunicación y sectores del Poder Judicial, en una manera coordinada, sistematizada y direccionada. Es decir, hay una intencionalidad política, hay una articulación de diferentes actores y hay una sistematización, que esto significa que el modus operandi de cómo se produce la persecución judicial en un caso, en un país, lo vamos a encontrar con matices, con algunas diferencias en otros países. Y esto
pues no es casual, ¿no? Y esto también nos permite entender que hay una pauta de comportamiento que va más allá de la mera casualidad, ¿no? De que fuera una confluencia astral, ¿no? Que de repente en diferentes países, pues qué mala suerte, ¿no? Hay mandatarios que tienen la misma pauta de comportamiento, que son unos corruptos, que pueden ser perseguidos por la justicia por toda una serie de causas que se parecen, que además como se arman esas causas también tiene un cierto parecido. Bueno, pues obviamente estoy ironizando, no es una casualidad, ¿no? Es una causalidad más bien. ¿Qué significa hablar de lawfare como parte de la guerra híbrida? ¿Qué significa no perder de vista esta característica bélica del lawfare? Yo creo que significa entender todo, entender cómo funciona la hegemonía del poder, de un poder imperial como es Estados Unidos, que está desde hace años en una situación de declive hegemónico, traducción, que ve mermar su poder, ¿no? En su influencia, sea por la vía del consenso, y que tiene que acudir a otras vías para imponerse, ¿no? Como es la coerción, si queremos utilizar básicamente los conceptos gramscianos, a través de guerras, que por otra parte son consustanciales, ¿no? A la historia de los Estados Unidos, a su ejercicio del poder y de todo poder imperial, obviamente. Esto no es algo que haya inventado Estados Unidos. Y la guerra, pues, insisto, una guerra que se modifica, que está presente, ¿no? No es solo esa idea de la guerra como lo que se conoce en términos militares, la guerra cinética, o sea, la guerra que se da en el campo de batalla tirando bombas y que puede implicar un ejercicio de penetración en el territorio de otro estado, ¿no? Hoy en día pues, puede haber un imperialismo que ni siquiera ocupa territorios para ejercer su dominio imperial, ¿no? No le hace falta, pero bueno, cuando le hace falta también lo hace. Entonces es importante saber que el lawfare tiene un origen ubicado en el ámbito militar para entender ese carácter bélico de esta estrategia de reconfiguración geopolítica, incluso de contrainsurgencia en el siglo XXI, que está dentro de una estrategia geopolítica más amplia, ¿no? Como una pata que se utiliza en el marco de lo que hoy se ha puesto de moda, este término de guerras híbridas, a veces en plural, o guerra híbrida, que, bueno, sobre todo a raíz de la guerra en Ucrania, de la invasión rusa a territorio ucraniano, inicie ahora, inicie más adelante, no entraré ahora en el origen de la guerra y demás, pero bueno, en los últimos hechos que llevan, ¿no? A esta guerra abierta ya muy publicitada en Occidente, pues se acusa generalmente, al menos en los medios occidentales, a Rusia de ser como uno de los actores privilegiados de la guerra híbrida. Ahora iré a ello. Lawfare sería una parte inserta en esa guerra híbrida como herramienta legal para la guerra, que la sustituye con métodos como el uso de la ley, porque tiene menores costes que esta guerra abierta. Incluso puede ser más efectiva. Los analistas militares pues, se dieron cuenta de que el descrédito que produjo la guerra en Irak, ¿no? La invasión de Irak por parte de Estados Unidos en el año 2002, si no recuerdo mal, o 2003, ahora me baila el año, el dato, pues significó que mucha gente se diera cuenta de que Estados Unidos estaba emprendiendo una guerra por petróleo y eso era difícilmente vendible, ¿no? Entonces hay que buscar otras maneras de intervenir en los designios, en los destinos de los países, ni se diga, ¿no? Si pensamos en todo lo que fueron pues, las dictaduras del Cono Sur o la lucha contra insurgente en el siglo XX en la región, en América Latina y el Caribe, pues también los pueblos tienen memoria y obviamente para cambiar a los mandatarios ahora, sin que esto implique que no se sigan utilizando los golpes de Estado con elementos clásicos como el uso del ejército, ¿no? En el caso de Bolivia, pues ahí apuntó a ello, aunque con elementos combinados con otras cosas y otros actores, pero sí hace falta, ¿no? Adaptarse a los nuevos tiempos.
Entonces, la idea de usar la ley como arma de guerra, que no es nueva, ¿no? Viene de larga data, se considera que conceptualizada como lawfare, pues hay un general estadounidense, Charles Dunlap, que bueno, es como el padre, entre comillas, del término, que en realidad no inventa él, en realidad tampoco él es el primero que lo usa, se puede rastrear el término en documentos, ¿no? Desde los años 50, 60, pero él en un artículo en el año 2001, aunque lo usaba desde los años 90, pues puso o estableció lo que sería lo que interpretamos el lawfare en su acepción popularizada, tal como yo la adopto en el día de hoy, ¿no? Eh, es decir, usar la ley para defender los intereses de Estados Unidos en el mundo, para combatir a enemigos políticos. Previamente, este concepto había sido visualizado por este señor, este general Dunlap y otros, de manera negativa, porque se consideraba que pues, actores políticos enemigos de Estados Unidos y de Israel pues utilizaban esta estrategia de la guerra judicial para llevar a estos países ante los tribunales y ganar en los tribunales lo que no podían ganar en el campo de batalla. Entonces, bueno, hay como una resemantización, una nueva interpretación del término y una interpretación, valga la redundancia o la repetición, perdón, de entender que quizás se le podía dar la vuelta, ¿no? Y utilizarla en propio beneficio, y se viene a definir como, bueno, es una estrategia para usar o torcer la ley para sustituir los medios militares tradicionales para conseguir un objetivo operacional de guerra, ¿no? Todo en una lógica, como ven, muy militar. En 2017, Dunlap, él va a seguir escribiendo sobre el tema, ¿no? Tiene varios trabajos, incluso una página web específica donde cuelga sus trabajos. Él dirá que el lawfare es el uso de la ley como un medio para conseguir lo que de otra manera, perdón, tendría que conseguirse con la aplicación de la fuerza militar tradicional, ¿no? O sea, subyugar al fin y al cabo la resistencia del enemigo sin tener que luchar, que es una idea muy de este teórico Sun Tzu, ¿no? De la guerra, que es muy citado también por los que se dedican al tema del marketing, las empresas y demás. Aquí el campo de batalla legal entra a operar como un área simbólica que es funcional a los objetivos propuestos, ¿no? Objetivos desde una lógica militar, integrando pues, la actividad legal o el lawfare como parte de esa estrategia militar. En síntesis, bueno, se podría decir que el lawfare sería, explicándolo en lógica militar, una innovación moderna de la contención internacional, ¿no? Algunos nos dirán, o en palabras de algunos, o algunas en este caso, teóricos del lawfare, especialistas como la jurista brasileña Carol Proner. Ella habla de que el lawfare se basa en un sistema jurídico articulado capaz, voy a leer, de potenciar los objetivos estratégicos de desestabilizar, inviabilizar o sustituir un gobierno hostil, ¿no? Desde una lógica militar. Un gobierno hostil es aquel que no hace lo que tú quieres que haga, como una forma eficiente de concretar las llamadas guerras indirectas o híbridas. Entonces, hay varios, ¿no? Teóricos del lawfare, del ámbito jurídico, que vinculan el lawfare con esta concepción bélica que está en su origen. Pero bueno, ¿qué sería la guerra híbrida? Un poco para dar el marco de qué representa el lawfare en esta nueva realidad bélica. Bueno, pues la guerra híbrida también es un término en disputa, como se podría decir que es el término del lawfare, o no sé si en disputa, o al menos pues que como todo término en las ciencias sociales que tiene diferentes interpretaciones, se llega a unos mínimos de consenso, pero luego hay debate, ¿no? Sobre su uso. ¿Por qué? Porque hay distintas escuelas de pensamiento militar que se aproximan al fenómeno y que le dan su interpretación, sea la china, sea la rusa, sea la estadounidense, y además, pues porque hay acusaciones por parte de Estados Unidos hacia Rusia como artífice de la guerra híbrida. También otros países acusan a Estados Unidos de ser artífice de guerra híbrida pues, contra otros países de América Latina, ¿no? Pienso singularmente en el caso de Venezuela. Es decir, es un término
que no solo pues, está sujeto a un debate en el ámbito del análisis militar, sino que también pues, cada país le da una interpretación, ¿no? Y ve la guerra híbrida seguramente en la acción de otros y no en su acción propia, aunque sabe, obviamente, y puede teorizar también cómo desplegar esa guerra híbrida, evidentemente. En todo caso, la guerra híbrida es una característica distintiva de cómo se hace la guerra hoy en el siglo XXI, y digo que está sujeta a debate porque, bueno, algunos analistas, sean civiles o militares, que estudian el tema militar, pues cuestionan qué tantos elementos novedosos hay en esa manera de hacer la guerra que no hubiera en otros momentos históricos o en otros periodos donde pues, la guerra ha sido etiquetada con otros adjetivos. En todo caso, la guerra híbrida se puede definir como muy así de andar por casa, por decirlo en una expresión española, como una combinación de acciones regulares, irregulares, que pueden desplegar tanto fuerzas armadas tradicionales vinculadas a un Estado, hasta otro tipo de actores que no necesariamente tienen que estar vinculados a un Estado. A veces sí lo están, ¿no? Como actores delegados, lo que se conoce como los proxies, que son actores interpuestos que hacen la guerra no necesariamente a nombre de un Estado, generalmente ocultando, ¿no? Que ese Estado está detrás, que pueden ser también actores privados. Por cierto, la privatización de la guerra es un elemento central hoy en día, ¿no? Y cada vez más presente. Sea por contratistas privados, incluso para dar golpes de Estado, ¿no? Pensemos en el caso de Haití, más reciente. Pueden ser grupos terroristas, pueden ser grupos paramilitares, miembros del crimen organizado, que pueden operar solos o también articulados con fuerzas regulares, como parapeto de estas, en una lucha con otras fuerzas que pueden ser regulares o irregulares. Es decir, aquí hay una combinación compleja de actores que a veces forman parte de diferentes grupos al mismo tiempo. O sea, puede haber personas desmovilizadas de un ejército regular que monten una empresa privada y hagan labores paramilitares rayanas en el terrorismo o bueno, al servicio de golpes de Estado en lógica de contratistas privados. O sea, bueno, todo lo que podamos imaginar. ¿Qué hay de central en esta guerra híbrida? Pues la idea de la confusión, de la mezcla entre fuerzas convencionales y regulares, y sobre todo la idea de la guerra irrestricta, es decir, que no tiene límites, o sea, no hay límites a lo que se puede hacer en esta lógica de guerra híbrida. ¿Límites para qué? Pues para uno de sus objetivos principales, que es desmoralizar, desestabilizar a un oponente o un enemigo político, ¿no? ¿En qué ámbitos o de qué manera? Pues sea en la política, en lo militar, en lo económico, social, en lo mediático. Para ello, pues se pueden usar todos los medios al alcance disponibles para estas fuerzas militares, insisto, sean estatales o no estatales, al servicio de un Estado o no. Esto incluye pues tema mediático tradicional, con medios hegemónicos, pero también con el uso de redes sociales, que de hecho es un campo de batalla fundamental y muy importante también para difundir las campañas de lawfare, replicarlas, ¿no? Darles amplitud, hacerlas ir más allá de los márgenes de los estados propiamente, ¿no? O sea, volverlas internacionales desde medios legales, donde se insertaría el lawfare, ¿no? Claramente, políticos, económicos, psicológicos, armamentísticos, etc. ¿Por qué decimos que el lawfare ha tenido en América Latina y el Caribe su laboratorio principal? Bueno, porque yo, quizás esto es un defecto mío, una tara, al haber estudiado estudios latinoamericanos y haber pasado más de 10 años de mi vida, al menos 11 en México y otros años en otros países de América Latina, pues tengo como una América Latina centrismo, quizás, ¿no? Que me hace interpretar el mundo poniendo a América Latina en el centro, ¿no? Viendo la importancia que esta área geográfica y geopolítica, lo que Estados Unidos llama el hemisferio occidental, tiene para no solo en su contexto,
o sea, pensemos América Latina y el Caribe, para otros países que comparten continente, como pueden ser Estados Unidos y Canadá, sino también para el mundo, ¿no? En protagonismo que quizás en Europa no nos explican tanto porque nosotros tendemos a interpretar la historia, la política y todo muy en nuestra lógica occidentalocéntrica o más bien eurocéntrica, porque también pues, América Latina, el Caribe y el hemisferio occidental para Estados Unidos es occidente, ¿no? Entonces, eurocéntrica, es decir, poniendo en segundo plano estas áreas que vemos como periféricas, ¿no? En América Latina y el Caribe. Sin embargo, la política de América Latina y el Caribe, los movimientos políticos, sociales que se han dado han sido una vanguardia de la transformación, de los cambios, de lucha, ¿no? De los pueblos por la emancipación desde tiempos de la conquista, sin romantizar y mitificar, ¿no? De manera siempre compleja y combinada, pero luego más allá, ¿no? Ni se diga pues, en el siglo XX, con toda la presencia de fuerzas políticas, fueran encuadradas en partidos políticos rupturistas, revolucionarios, grupos guerrilleros y diferentes vías de luchar por el socialismo o por la transformación en lógica nacionalista soberana, interpretada, por supuesto, en una lógica de Guerra Fría como una lucha por el comunismo, por el socialismo, cuando a veces no era ni siquiera eso, en otras ocasiones sí, y que ha tenido una impronta, ¿no? Muy grande y ha determinado, yo creo, la política, aparte del simbolismo y la influencia hacia otros pueblos de otras partes del mundo. Entonces, para acabar con toda esta fuerza de todos estos pueblos organizados, estas vanguardias políticas, ¿no? Si queremos decir así, hubo bueno, recurrir a estrategias de contrainsurgencia que esquilmaron generaciones de luchadores para imponer pues, agendas políticas a posteriori, no solo contener, ¿no? La irrupción de estos grupos, evitar que llegaran al poder o incluso derrocar, obviamente, como sabemos, a presidentes elegidos por las urnas y, bueno, imponer pues, una agenda política que desde los años 70 empieza con el golpe Allende en Chile bueno, y se despliega incipientemente el neoliberalismo desde Chile y luego tendrá sus ramificaciones y sus extensiones a otra parte del mundo, ¿no? O sea, los Pinochet y luego los Reagan, los Thatcher, los Chicago Boys, que se insertarán en los gobiernos de diferentes países y demás. Esto es importante porque supondrá un antecedente que marcará cómo es la relación, ¿no? de Estados Unidos con la región, es decir, basada en el apoyo a la contrainsurgencia, a las dictaduras de seguridad nacional, la financiación y entrenamiento, ¿no? a todas estas fuerzas contrainsurgentes. Cada vez vamos sabiendo más gracias a la desclasificación de documentos y esto es algo que, bueno, seguramente en un futuro nos pasará también con el tema del lawfare, que sabremos mucho más de cómo ha operado, que ahora intuimos, pero no tenemos tantas pruebas. Los años de políticas neoliberales, no voy a entrar, tuvieron un impacto brutal. La crisis de la deuda, lo que se llamó década perdida en los años 80, pues esto generó una respuesta política al neoliberalismo que, bueno, ahí hay quien dice que el alzamiento zapatista en el año 94 pues fue la primera respuesta al neoliberalismo en América Latina. Otros establecen el punto en el Caracazo en el año 1989 en Venezuela, este alzamiento popular en contra de la subida de los precios del transporte público decretada por Carlos Andrés Pérez, que será el antecedente de un acontecimiento político que yo creo que sí se puede considerar un punto de inflexión regional, no solo por sí mismo, sino por lo que también va acompañado, es decir, la victoria electoral de Hugo Chávez en el 98 y su llegada al gobierno en el 99 y todo un seguido de gobiernos de una plural izquierda progresista que conforman lo que se viene a llamar pues, la oleada rosa, la ola rosa, etc. Es decir, unas victorias electorales
que empiezan con Lula da Silva en Brasil en el 2003, también en 2003 Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en 2006, Rafael Correa en 2007, posteriormente en Argentina Cristina Fernández en 2007. Y en México, ¿qué tenemos? Pues tenemos Andrés Manuel López Obrador padeciendo un, no sé si todavía debo decir, presunto fraude electoral en julio del 2006 que impide su llegada a la presidencia, pero también antes de eso tenemos a un Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno en la Ciudad de México, protagonizando lo que para mí es uno de los casos de lawfare precursores, aunque no tan establecido en la literatura como tal, que es el desafuero que se le hace en el año 2004 a Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno. Como ustedes recordarán, los que no son tan jóvenes, porque los que son muy jóvenes quizás no lo recuerden tanto. Todas estas fuerzas políticas tienen muchas diferencias en su grado de radicalidad, de objetivos, responden a criterios obviamente propiamente nacionales, aunque en una oleada internacional, pero tienen un punto en común, que es la defensa de la soberanía. Y esta visión del presidente Chávez, junto con otros presidentes, que quiero recordar y hacer énfasis, son expresión de unos pueblos que los ponen ahí, o sea, no es, cuando hablamos de un presidente, una presidenta, no estamos hablando solo de esa persona, estamos hablando de cristalizan o canalizan toda una voluntad política de pueblos más o menos organizados, ¿no? Para que Chávez llegara a la presidencia en Venezuela, tuvieron que pasar décadas de lucha guerrillera, décadas de combate contra el neoliberalismo más o menos organizado, una izquierda que intentó pero no salió y luego pues se dio esta confluencia de circunstancias que propició, ¿no? Esa victoria, se dio con la tecla y bueno, pues ahí sigue la revolución bolivariana. Entonces, esta visión, yo creo, muy militar, es decir, con una claridad geopolítica del presidente Chávez, junto a la confluencia de otros presidentes que compartían esta visión, que entronca obviamente con toda la perspectiva de la tradición de los procesos independentistas latinoamericano-caribeños, en una lógica bolivariana, martiana, etcétera, cristalizó en la construcción de una serie de mecanismos de concertación, se pretendió también integración, pero algunos quedaron en mera concertación regional, que conformaron lo que para mí es una geopolítica contrahegemónica a los intereses estadounidenses. Estoy hablando del ALBA-TCP, de la UNASUR, restringida al ámbito de Sudamérica, pero sobre todo de la CELAC, ¿no? Y esto se da en un contexto de declive hegemónico de Estados Unidos y de pugna entre las superpotencias de Estados Unidos y China por mercados, recursos e influencia en América Latina, donde muchos gobiernos, no solo de izquierda, sino también incluso gobiernos de derecha, tienen a China como uno de los principales, si no el principal socio comercial, y en lo que Estados Unidos ha determinado que es ahora mismo lo que hay para ellos. Es un marco de competición estratégica con China, que como todo el mundo sabe, se apunta a que sea el próximo hegemón mundial que sustituya al que actualmente es el hegemón en las relaciones internacionales, que sigue siendo, a pesar de todo, Estados Unidos. Estos mecanismos son tan importantes y esto se demuestra en el hecho de que cuando hay una alternancia política, cuando se viene un reflujo de esa ola, las derechas lo primero que hacen es desmontarlos, ¿no? Y eso explica, en buena medida, esta geopolítica contrahegemónica, explica la articulación o la puesta en marcha de lawfare, porque también los tiempos son distintos, ¿no? A la América Latina de la década de los 60, 70, 80. O sea, igual que pues ya no hay prácticamente movimientos guerrilleros, en la actualidad y 20 años atrás tampoco, que se propusieran al menos la toma del poder, pues tampoco Estados Unidos contempla o contemplaba en esos años o sigue contemplando los golpes de Estado de una manera abierta como podía hacer antes. O sea, no lo puede hacer con la misma impunidad. Esto no quiere decir que no se hagan, ojo, que han seguido, ¿no? Pero a lo que voy es que tiene que sofisticar su intervención. Incluso en el caso boliviano, donde hay elementos tradicionales, hay una sofisticación y tienen que entrar organismos multilaterales como la OEA para avalar esa teoría del fraude electoral. Yo me imagino que el lunes explicaron con mucho más detalle este tema.
hablar de la vulneración a las leyes bolivianas, etc. Por tanto, asistimos a un golpismo de nuevo tipo que se viene produciendo desde hace años, que se ensayó con los golpes parlamentarios a Manuel Zelaya en Honduras y a Fernando Lugo en Paraguay, quienes padecieron la justificación del golpismo contra ellos con argumentaciones jurídicas, bien fuera por haber supuestamente vulnerado la Constitución, por un juicio político realizado en el Parlamento, pero todavía no estamos ante casos de lawfare. Esto quizás es un debate secundario, pero bueno, es importante en la lógica de no acabar definiendo todo por lo mismo, porque si no perdemos, insisto, la precisión del término. A veces que no se considere lawfare tiene que ver con la popularización del término también, ojo, quiero decir que ¿por qué no se ha llamado lawfare al desafuero contra Andrés Manuel López Obrador? Pues seguramente tiene mucho más que ver con que el término no estaba tan popularizado entonces como está ahora, ¿no? En todo caso, la idea es que debe quedar claro que hay una innovación para el cambio de régimen y ahí entra a operar el lawfare. ¿Cómo? Con una tríada de objetivos que tiene detrás, que son los intereses geopolíticos de revertir esta geopolítica contrahegemónica, la disputa por los recursos de América Latina y el Caribe. No me voy a detener, pero bueno, es un continente riquísimo en recursos fundamentales para el capital, como es el petróleo, reservas en Venezuela, como es el agua, como es la biodiversidad en Amazonas, el litio, etcétera, etcétera. Y también por algo muy importante en términos simbólicos, que es acabar con el mal ejemplo, lo que les decía, ¿no? De la importancia de América Latina y el Caribe como vanguardia política, como lugar donde se han protagonizado luchas revolucionarias, no diría como en ningún otro lugar del mundo, porque bueno, ha habido en todas partes prácticamente del mundo, quizás en Europa menos en los últimos años, pero sí de una profundidad. Bueno, pensemos que uno de los pocos estados socialistas que quedan en el mapa mundial pues está en América Latina, ¿no? Y es Cuba. Entonces, para que un caso de judicialización, de un conflicto político pueda ser considerado lawfare y no un mero ejemplo más, ¿no? De cómo se usan los tribunales, se precisa la concurrencia, yo creo, que de algunos elementos adicionales al mero encausamiento. En primer lugar, yo creo que hay que ver la intencionalidad política del caso, observando qué intereses políticos y geopolíticos están ahí detrás de los actores, ¿no? Sean evidentes o estén ocultos, para entender la oportunidad, entre comillas, de enjuiciar a determinado líder político. Es decir, hay unos tiempos y hay un interés y hay un cálculo, ¿no? A los intereses políticos se suma pues, este momento político determinado, que es cuando se suele aplicar para que ese objetivo operacional pues, sea más exitoso, esa iniciativa judicial en este caso. Y esto ha coincidido generalmente con posibilidad de reelección de diversos mandatarios que han visto impedidas sus expectativas electorales por culpa del lawfare. Pienso en el caso de Lula en Brasil, aunque luego se haya podido resarcir años después, pero también no solo para impedir la reelección, porque obviamente en el caso de México, donde constitucionalmente pues, está establecida la no reelección, el objetivo del lawfare no es impedir que Andrés Manuel López Obrador sea reelegido. En todo caso, es desprestigiar a todo un proyecto, en este caso a 4T, y también hacer todo lo posible para pues manchar la figura de la sucesora en la candidatura de la 4T, que es Claudia Sheinbaum. En este caso, dificultar al fin y al cabo la continuidad de un proyecto político, dificultando sus políticas en el momento en que todavía está gobernando y mermando la imagen, ¿no? Y también trasladando esa idea de, al fin y al cabo, todos son lo mismo. Y esto, triunfe o no el lawfare, hay un daño que se hace, ¿no? Es un daño que está ahí. Y esto también es importante entenderlo, porque el lawfare lleva a los tribunales a determinadas personas o a veces a determinadas políticas públicas, pero esto puede archivarse, puede no quedar en nada, pero la mácula, la mancha, ya está ahí, ¿no? Todavía hay gente que, a pesar de todo lo que ha sucedido en Brasil, incluso habiendo sido reelegido Lula da Silva como presidente,
tiene la idea de que Lula es un corrupto, ¿no? Bueno, Lula es un corrupto y es más de lo mismo. Y lo mismo se puede pensar de Cristina Fernández, de Rafael Correa o de otros funcionarios, porque esto es importante. El lawfare no solo se ha aplicado contra estas cabezas, ¿no? Estos líderes, también contra funcionarios intermedios y también contra la misma idea de un movimiento político que a veces toma el nombre de estos liderazgos, ¿no? Como puede ser el correísmo o el kirchnerismo en Argentina, el correísmo en Ecuador. Entonces, es importante esa mancha de la presunción de culpabilidad que conlleva el lawfare, que algunos autores han tildado de asesinato civil para impedir estas reelecciones o desacreditar la imagen pública de un político, de un proyecto, etc. ¿Cómo se hace? Pues generalmente iniciando causas, no siempre, pero una tendencia muy establecida ha sido el uso del tema de la corrupción, de temas sensibles que concitan apoyo. En México, pensemos en este caso de los padres de niños con cáncer que interpusieron esa demanda, ¿no?, ante la Fiscalía contra el presidente López Obrador y otros funcionarios de la Secretaría de Salud. Pero bueno, es una lucha contra la corrupción selectiva, una lucha contra la corrupción conceptualizada por Estados Unidos como un elemento que pone en jaque su seguridad, y esto también habilita para que ellos puedan intervenir, y además de una manera extraterritorial, porque la corrupción se vincula con la ingobernabilidad y incluso con amenazas terroristas que pueden salpicar a los intereses estadounidenses. Y por tanto ellos pues tienen además mecanismos de una suerte de imperialismo jurídico para pues intervenir, como es la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, ¿no?, desde el año 77, que operó en el caso Lava Jato de manera unilateral. ¿Y qué significa? Significa en esencia que el Departamento de Justicia pues puede investigar, sancionar extraterritorialmente casos de corrupción que hayan cometido empresas extranjeras, incluso si no se han producido en el territorio estadounidense. No hablemos ya de lo que son las medidas coercitivas unilaterales contra los países conceptualizados por enemigos, que también formarían parte de la guerra híbrida. ¿Qué se requiere entonces para que podamos hablar de lawfare? Y voy yendo un poco más rápida porque creo que quedan como unos 12 minutos. Pues por un lado, la animadversión de los poderes económicos o de un sector del poder económico, sea nacional o internacional. En el caso de América Latina, sin duda, está esa articulación internacional de los poderes de la potencia hegemónica que conceptualiza ese territorio como un lugar, ¿no?, de expansión natural, entre comillas, de sus intereses. Es decir, hay un papel indispensable de Estados Unidos que no necesariamente tiene que estar en primer plano, a veces está en segundo plano. Y como digo, quizás en un futuro daremos, ¿no?, con algunos documentos, porque no podemos decir que Estados Unidos ha dado la orden para hacer el lawfare contra Lula da Silva o contra Cristina Fernández o contra Correa o contra Andrés Manuel. No, pero podemos establecer pautas y establecer elementos que nos permiten conectar, ¿no?, y llegar a hipótesis que, bueno, son plausibles y que la historia seguramente pues confirmará. Por otro lado, ¿qué hace falta? Pues unas causas sin sustento o con un sustento muy cuestionable, a veces multiplicadas para abrumar, porque esto también es una de las características que encontramos, ¿no? Multiplicación de causas que a veces se archivan, pero como yo decía, el daño ya está hecho. Por ejemplo, ahora en España, el día de ayer, se anunció que una política de la Comunitat Valenciana, Mónica Oltra, que fue vicepresidenta de esta comunidad en un pacto de izquierdas que sacó de una hegemonía de muchos años del Partido Popular gobernando esa comunidad autónoma en España, pues fue acusada en un tema muy escabroso, ¿no?, de haber solapado no digo presuntos porque están confirmados por sede judicial, los abusos sexuales de su exmarido a una menor de un centro tutelado, y a ella se le acusó de solapar eso desde su cargo público. Pero ahora, 2 años después, pues ella tuvo que dimitir en su momento, se acabó ese gobierno, su partido prácticamente se hundió, las siguientes elecciones, y ahora 2 años después un tribunal dice que no hay ni siquiera elementos, ¿no?, y ha archivado. Pero bueno, el daño ya está hecho. O sea, este es uno de los propósitos de lawfare.
Luego, irregularidades procesales, es decir, a veces se ha encontrado la elaboración de pruebas incriminatorias a posteriori, pienso en el caso Cuadernos, que lo hemos visto tanto en Ecuador como en Argentina, o sea, personas, testigos que apuntan en un cuaderno las presuntas mordidas que han recibido pues, o Cristina Fernández o Rafael Correa, pero que luego con peritos se ha demostrado que esto se ha hecho a posteriori, que es muy raro que tú tengas una memoria tan milimétrica para recordar cifras precisas años después, ¿no?, de haberse producido supuestamente esos hechos, etc. Otros elementos irregulares, como el abuso de la prisión preventiva en el caso de Lula, o el uso, y esto ya plantea debates profundos y que los penalistas denuncian, que es el uso de teorías penales bueno, que vienen de otro contexto, de otra realidad. Hablo de la doctrina Roxin, por ejemplo, que se aplica a Cristina y a Lula y que implican, cito, usar una herramienta jurídica muy sensible que puede ser peligrosa porque extiende el poder punitivo y lo desliga de la comisión del hecho, o sea, el derecho penal de acto. Esto fue algo que este jurista alemán, si no me equivoco, pues diseñó para poder perseguir crímenes de lesa humanidad pues perpetrados por los nazis, ¿no? Entonces, estas doctrinas penales que se están aplicando a mandatarios para la persecución política en América Latina. Luego, por otra parte, también tiene que haber, para que exista lawfare, pues un poder judicial y unos jueces politizados y parcializados en el ejercicio de sus funciones, lo que, bueno, se dice tradicionalmente la prevaricación. Por otro lado, las mentiras mediáticas como creadores, ¿no?, los poderes mediáticos creadores de esa mentira a veces, ¿no?, porque en algunos casos en España hemos visto que parte la acusación de una publicación de una noticia que se demuestra que es falsa, una noticia que a veces los servicios de inteligencia o ciertas personas vinculadas con servicios de inteligencia, cloacas del Estado, filtra a medios afines, crean la noticia, de ahí el juez inicia una investigación, ¿no?, una noticia falsa, o también en su papel de multiplicar las acusaciones, ¿no?, darles difusión, y esto enlaza con la propaganda, con las operaciones de influencia de la guerra psicológica, ¿no?, que también son elementos presentes en la guerra híbrida, para establecer obviamente quiénes son los buenos y quiénes son los malos y conformar pues la opinión pública y las simpatías y antipatías de los ciudadanos y las ciudadanas. También el uso discrecional o torticero de la ley, el doble rasero, como decía, una persecución a la corrupción que es selectiva porque ante indicios o incluso ante pruebas o hechos de otros mandatarios de derecha no necesariamente se inician investigaciones de ese tipo, o sea, una instrumentalización de la ley. Y luego un elemento fundamental que es la articulación entre distintos poderes del Estado, o sea, del judicial, el policial, la inteligencia, etcétera, con el poder mediático, con el poder económico para esta guerra sucia política, que es al fin y al cabo. Por ejemplo, a finales de 2022 en Argentina se filtraron unas conversaciones de un grupo de Telegram en el que participaban jueces, entre ellos el juez Julián Ercolini, uno de los jueces detrás de algunas de las causas contra la expresidenta Fernández, donde pues estos jueces, empresarios, exagentes de inteligencia y otros funcionarios vinculados al expresidente Macri, pues hablaban de prácticas irregulares, instigaban a la falsificación de pruebas para condicionar ciertas causas, etcétera, ¿no? Esto también en España lo hemos visto, tenemos grabaciones que ha realizado un personaje bastante tétrico, el excomisario Villarejo, y bueno, el uso de mecanismos de inteligencia paralegales o legales para el espionaje al adversario político, lo que se conoce como Operación Cataluña, que es una operación de pues, espionaje con este software Pegasus que ustedes conocen bien en México, a los líderes independentistas catalanes y generación de casos de corrupción también con elementos falseados. Algunos ejemplos de lawfare o cómo es el tema del lawfare en Estado español. Bueno, el tema del lawfare en Estado español tiene elementos diferenciados a los de América Latina.
la vertiente geopolítica no está presente en igual medida. A mí esto durante mucho tiempo me llevó a cuestionar, ¿no? A pensar que como tal, ¿no? Lo que tuviéramos en el Estado español fuera lawfare o fuera otra cosa, pero al final, reflexionando, quizás esta parte geopolítica no esté tan presente. ¿Por qué? Porque los márgenes de transformación política y económica de los países europeos están mucho más acotados, pues, por la pertenencia a la Unión Europea, que como sabemos, pues, es un organismo de integración que determina las políticas económicas posibles, supervisa la esfera legislativa para que se adapte a las normativas que emanan de las instituciones europeas. Es decir, hay un proyecto que marca unos límites y que, como estamos viendo con claridad meridiana gracias a la guerra en Ucrania, pues no tiene una agenda económica y política, ni se diga de seguridad, pues independiente de los intereses de Estados Unidos. O sea, Europa está alineada con Estados Unidos, con la OTAN, y bueno, no se vislumbra que pueda llegar una fuerza política que cuestione, ¿no?, estos consensos, o si llega, o si previamente ha hecho declaraciones en ese sentido, cuando llega al gobierno acaba pues acatando esos consensos. Pero lógicamente hay, ¿no?, la posibilidad de que fuerzas políticas rupturistas a las instituciones lleguen o que sean visualizadas por el sistema como una amenaza, como ha sido el caso de Unidas Podemos, que ha entrado en un gobierno de coalición, que no había referentes salvo en la Segunda República, ¿no?, en los años de democracia, y que el régimen del 78, que es este momento político que inicia con la transición a la democracia, pues conceptualiza como una fuerza foránea, una enemiga, ni se diga ya el caso del independentismo catalán, y que esto, claro, que puede trastocar la correlación de fuerzas interna e incluso pudiera, ¿no?, tener un impacto a escala europea. Pensemos en lo que sucedió con Syriza en 2015, cuando Tsipras pues, acaba siendo un primer ministro, cómo fue, ¿no?, un revulsivo para ciertas izquierdas, pero bueno, también, que también lo fue Podemos en España, pero que también pensemos cómo acabó la experiencia de Syriza por la presión del capital alemán y de las propias instituciones de la Unión Europea. En todo caso, yo creo que el lawfare en España se explica principalmente por factores intrínsecos e históricos que conectan con la correlación de fuerzas de nuestro Estado. Un Estado que, bueno, tiene unas características que voy a sintetizar en algunos puntos. Por un lado, una tradición de una derecha no democrática que ha abortado todos los intentos democratizadores o liberalizadores de nuestra historia del siglo XIX en adelante. Yo no me voy más atrás. El golpe de Estado del 36 a la Segunda República es un ejemplo fehaciente. La construcción del Estado sobre una dictadura de 40 años que controla, ¿no?, todos los resquicios de ese Estado, de la sociedad, ¿no?, una dictadura totalitaria, autoritaria, como se le quiera llamar, fascistoide, que pasa por diferentes momentos, pero que en todo caso permite a unas clases dominantes que se rebelan ante el poder de la Segunda República, ¿no? Entonces, esos intentos democratizadores permite enriquecerse todavía más y genera también otros nuevos ricos. Se sale de la dictadura a través de un pacto de élites entre algunos sectores del franquismo que, bueno, en una lógica gatopardiana, piensan que hay que continuar con algunos elementos, cambiando cosas para que nada cambie, ¿no?, porque el poder económico no se toca, ni el poder judicial, ni el poder militar, ni muchos otros poderes, en este pacto de élites con ciertos sectores de la izquierda que transigen en aras de conseguir pues una supuesta democracia con muchas falencias, pero a pesar de todo que hemos vendido, ¿no?, al mundo como una transición ejemplar, pero bueno, que en los últimos años tiene visos de agotamiento. Y luego, bueno, esa no regeneración democrática en determinados poderes del Estado pues se arrastra hasta el día de hoy. No podemos decir, obviamente, que hay una continuidad lineal, ¿no?, entre el poder judicial del franquismo a la actualidad, pero sí podemos decir que hay elementos que todavía persisten, ¿no?, de las maneras de acceso a la carrera judicial, que tienen un sesgo de clase muy marcado y que dan como resultado pues un poder judicial muy conservador
y no entro en otros poderes, ¿no? O sea, hay nuevos actores, pero algunos o muchos tienen unos vínculos ideológicos, políticos, familiares o directamente partícipes en la dictadura franquista o con las concepciones políticas que no condenan la dictadura franquista, que este es otro elemento de esta anomalía de la democracia española, la impunidad, gracias a la amnistía del año 77, o sea, ningún responsable de crímenes del franquismo ha pisado un tribunal en España, o sea, no se ha condenado a nadie, y los intentos de un ejercicio de justicia universal a través de la querella argentina, impulsados por activistas y demás, han sido boicoteados de manera activa por el Estado, incluso bajo gobiernos del Partido Socialista, a pesar de todo. En fin, el resultado es una patrimonialización del Estado, una concepción del adversario político como un enemigo a eliminar, que esto viene mucho de la tradición hispana y en América lo saben bien. Y al calor de la lucha contra el terrorismo de ETA, que como saben es un grupo de lucha armada terrorista, ¿no? Y que continuó con esas actividades del uso del terror para lograr la independencia de Euskal Herria, pues incluso en democracia, pues esto sirvió para que desde sectores del Estado se continuara con una política que viene de la dictadura, que es una política de terrorismo de Estado para luchar, ¿no? Y legitimada porque, bueno, ante el terror, pues el Estado está legitimado para usar el terror, pero esto también implica que algunos de esos protagonistas del terrorismo de Estado, insertos bueno, en comisarías, en la policía, en el ejército, etcétera, pues formaran parte de esas cloacas del Estado que nosotros llamamos, que son, bueno, a veces paralelas a los servicios de inteligencia, a veces mezcladas con los servicios de inteligencia porque no se sabe si trabajan encuadradas en ellos o están por fuera, ¿no? Y el emblema es este señor que he mencionado antes, el comisario Villarejo, que cayó en desgracia y acabó en prisión y está en medio del mismo de no sé cuántas causas. Pero bueno, que gracias a su labor de grabar a todo el mundo, pues nos está proporcionando una muestra fehaciente de cómo opera el Estado profundo, si lo podemos llamar así, en el caso del Estado español. Y cómo el Estado español quizás es mucho menos democrático de lo que se pretende y nuestra democracia consolidada está menos consolidada de lo que parece o de lo que quisiéramos, y que lo que ha conceptualizado como amenazas a la unidad de España, que es un elemento fundamental y una línea roja de la derecha española, pues se han utilizado para activar todos estos resortes de guerra sucia por parte del Estado, también de lawfare, justificados también en el caso de los jueces por sumarse pues, a un activismo de defensa en su lógica de un principio constitucional como es la unidad de España para, bueno, en una suerte de nacionalismo jurídico de jueces fiscales que han querido salvar a España de los embates del independentismo catalán o de los outsiders del régimen como se ha conceptualizado a la confluencia de Unidas Podemos o a Podemos. Hoy en día el término lawfare está en el centro del debate político, tanto por su uso por parte de los miembros de Podemos para denunciar las causas que les iban abriendo y que se iban archivando, pero sobre todo yo creo que lo que más ha puesto y voy concluyendo, Jorge, lo que más ha puesto en el centro el debate sobre este tema de lawfare ha sido la inclusión del término en el acuerdo de investidura que hizo Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español con el partido de derechas catalán, Junts per Catalunya, para conseguir los 7 votos que necesitaba para poder, en nuestro sistema parlamentario, pues, ser presidente del gobierno. Entonces, en ese acuerdo de investidura entre 2 partidos, pues se menciona el concepto lawfare para hablar de la posibilidad, dentro del acuerdo, de abrir unas comisiones de investigación en el Congreso para dirimir si se ha producido una guerra judicial contra el independentismo catalán por parte de jueces y demás. Esto ha soliviantado a las asociaciones de jueces, fiscales, abogados de manera transversal, es decir, con independencia de su ideología, porque nosotros tenemos asociaciones conservadoras y progresistas. Los jueces no pueden militar en partidos políticos, pero bueno, su filiación
en este tipo de agrupaciones corporativas, pues da un poco cuenta de su ideología o sus afinidades ideológicas. Y esto ha llevado a que hayamos visto manifestaciones inauditas de jueces y fiscales delante de los tribunales en contra de un acuerdo político, ¿no? O sea, un nivel ya de activismo político muy alto por parte de personas que siempre esgrimen pues, su independencia de ideologías, una función, pues, ¿no? Así como si fueran seres que no tienen ninguna estructura ideológica previa. Obviamente son ciudadanos como cualquier otro y que tienen unas funciones delimitadas de aplicación de la ley, pero claro, también a veces olvidan que la ley, en nuestro caso, la hacen los parlamentos y no la hace el Poder Judicial, ¿no? Y esto es parte de también el conflicto que tenemos. ¿Qué sucede en España? Que tanto Unidas Podemos en su momento como los independentistas catalanes han sido actores políticos que el sistema político español ha conceptualizado en la práctica como enemigos del orden constitucional por otros actores, ¿no? Del sistema político español, sean del ámbito político, judicial o mediático. Y estos actores han maniobrado de manera coordinada como muestran numerosas filtraciones y hechos, ¿no? Que hemos visto en nuestra prensa también, para perjudicar a estas fuerzas políticas que no dejan de ser legales y legítimas. Hay que decir, el independentismo catalán se puede estar de acuerdo o no con sus objetivos, pueden parecer no constitucionales, pero bueno, otras democracias han hecho referéndums para preguntar a la ciudadanía si querían ser independientes o no. Pienso en el caso de Quebec, pienso en Escocia, en Cataluña, en el Estado español, esto no ha sido posible. Solo se han hecho consultas sin vinculación oficial, porque el Estado español no lo reconoce y porque el Estado español no quiere sentarse a negociar. Ahora hay una nueva propuesta del presidente de la Generalitat para hacer un referéndum pactado que encaje constitucionalmente. Veremos en qué queda eso, porque uno de los argumentos es que no tiene cabida en la Constitución. Pero bueno, cuando hay voluntad política, la Constitución también se puede reformar. En fin, estas fuerzas, insisto, que el independentismo catalán se puede simpatizar o no, pero es una fuerza pacífica, o sea, no, pero está siendo acusada de terrorista, ¿no? Y esto es lo que tenemos por parte de jueces. Tenemos, podría poner muchos ejemplos, no solo el caso del independentismo, el caso Neurona, de la supuesta financiación ilegal a Podemos, que ha sido imputado Juan Carlos Monedero, se ha descartado la financiación ilegal, los casos Niñera, Dina, la sentencia del juez Salvador Alba por su persecución a la jueza y miembro de Podemos, Victoria Rosell, un juicio contra el diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, etcétera. O sea, un uso estratégico del derecho aplicando la lógica penal del enemigo por parte de unos jueces que consideran que deben ejercer una función de defensa del Estado, ¿no? Para resolver judicialmente unos problemas que son políticos, que no deberían salir de esa esfera política y que algunos juristas, profesores universitarios han tildado de fanatismo judicial o de nacionalismo judicial, ¿no? En todo caso, de un activismo judicial que no es propio o no debería ser propio de estas personas. Yo con esto concluiría. Podría añadir más cosas de este tema de cómo opera el lawfare en el Estado español, pero creo que un poco panorama general lo tienen y podemos hacer algunas reflexiones finales sobre el carácter profundamente antidemocrático que hay en estas estrategias, porque suponen ignorar el mandato soberano de los pueblos, de la ciudadanía y el imprescindible respeto, ¿no? Es decir, si una mayoría de personas vota por un presidente, una presidenta, una fuerza política, pues se supone que el resto de poderes debería respetarlo. Entonces también el lawfare pone al descubierto las falacias con las que se llena la boca la democracia liberal, de la separación de poderes, del Estado de Derecho, etcétera, porque muestra en esencia las costuras del funcionamiento del capitalismo, que es bueno, el régimen económico que tiene aparejada esta democracia liberal, y cómo utiliza la ley para mantener su orden, su status quo, que es económico y político, y que lo hace ¿para qué? Para tener un orden que sea siempre funcional a sus intereses, ¿no? A los intereses de los grandes grupos de poder que tienen capacidad de influencia y que no quieren perderla, ni siquiera por culpa de tibias reformas, porque no estamos hablando ni siquiera de cambios
revolucionarios, ¿no? Por parte de unos mandatarios que han llegado y de un día para otro han hecho cosas revolucionarias. Estamos hablando de reformas que amplían soberanía, que amplían derechos democráticos, que reparten un poco más la riqueza, pero ni siquiera eso se tolera, ¿no? O sea, tocar las teclas del poder establecido tiene un costo, tocar el poder mediático tiene un costo, tocar el poder judicial tiene un costo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que, como decía al inicio, con esto concluye, el lawfare nos permite reflexionar sobre estos límites de las democracias, sobre qué es el poder, sobre de quién es el Estado y qué posibilidades tenemos todos, ¿no? Como ciudadanos y como parte de una clase trabajadora, como parte de unos pueblos indígenas, como parte de diferentes sectores sociales, de transformación de estas sociedades en aquello que no nos beneficia o que queremos cambiar. Gracias. Muchísimas gracias, estimada Arancha. Te propongo que hagamos una ronda de preguntas. De hecho, aquí ya una compañera alzó la mano, Cristina. Me gustaría recoger dos preguntas que están aquí en el chat de- del Zoom. Compañeras que no pueden, probablemente tener acceso a micrófono o a cámara, y una de YouTube, ¿sale? Entonces, si quieres, dividimos dos rondas de tres preguntas, y ahí ya te damos la palabra. Entonces, empezamos, si quieren, con la primera. Araceli nos deja aquí una pregunta en el chat del Zoom. Y ella quiere preguntar, en el movimiento zapatista de México, ¿qué papel jugó el lofer? Y tenemos una segunda pregunta también aquí en este chat de alguien que no puede prender su cámara. Jorge Ernesto nos pregunta, en México tuvimos presidentes que fueron agentes de la CIA. ¿Esta forma de infiltración del imperio está contemplada como una modalidad de lawfare? Y pasamos a una tercera interesante que nos dejan acá en las redes sociales, en el YouTube, en la transmisión, y pregunta lo siguiente. Quería preguntar, nos dice la compañera, si la variante geopolítica imperialismo de Estados Unidos es un rasgo característico del lawfare, ¿por qué se puede hablar del lawfare en el caso de España? Y la misma persona nos pregunta si sería posible un lawfare a la derecha o ha habido casos de este tipo. Dejamos aquí esta primera ronda, y después de tu respuesta pasamos con Cristina y con Iván para una segunda ronda de preguntas. Vale. Lo único, la primera pregunta, no sé si la entiendo muy bien. En el movimiento zapatista, ¿qué papel jugó el lawfare? ¿A qué se refiere exactamente? Aunque es que creo que como lo mencionaste muy breve, entonces yo creo que en ese contexto, mencionaste el zapatismo, y creo que en ese contexto es como lo preguntan la compañera Araceli Vázquez. Si no queda clara, si quieres podemos pasar a Vale. las... No, no, me sirve para, o sea, también me permite ver lo que se ha entendido, como he hablado de muchas cosas, pues ese es el riesgo, ¿no? A veces de hacer muchas menciones, hablar rápido y tal. Yo mencionaba el caso del alzamiento zapatista como ejemplo de lucha contra el neoliberalismo, impugnación del neoliberalismo por parte de los pueblos de América Latina en un nuevo momento geopolítico, o sea, político y también geopolítico, ¿no? Junto con otros movimientos, mencioné el Caracazo en Venezuela, pero pudiéramos añadir las guerras del agua en Bolivia, es decir, toda una serie de luchas que luego cristalizan en el caso de otros países en unas presidencias. En el caso mexicano, obviamente, el zapatismo, como saben todos ustedes, pues no tiene una relación fluida, por decirlo eufemísticamente, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? No hay posiciones, digamos, muy amables por parte, o quizás no hay mucho entendimiento, quizás en las bases sí, pero bueno, al menos en 2006 fue muy clara la campaña de Marcos, sus declaraciones prácticamente diciendo que era lo mismo, ¿no? Que gobernara López Obrador a que gobernaran otros. Ahora, sí, yo preguntaba eso de a qué se refería porque también yo no
no me he detenido a entrar en un debate de cómo se usa el lawfare por parte de otros estudiosos, especialistas del ámbito del derecho o de la politología militar, etcétera. Pero hay una corriente que habla, ¿no? Del uso del lawfare por parte de los pueblos para, bueno, por parte de los débiles y ahí, pues, para luchar contra los poderosos. Entonces, no sé si la pregunta podía venir por ahí, por eso yo preguntaba antes si a lo mejor podía ir por ahí. Bueno, esto lo dejo aquí, del tema del zapatismo. Luego, si quieren, podemos hablar más. Presidentes agentes de la CIA, sí, de hecho es muy interesante, ¿no? Es Díaz Ordaz, entre otros. Eh, es una modalidad de lawfare. A ver, el lawfare es una concurrencia de elementos. ¿Mm? Es, bueno, el hecho de que haya presidentes conniventes, o más que conniventes, que dan directamente agentes de la CIA, que esto, uno de los primeros, creo, que filtraron esta información fue la gente que mencionaba antes del National Security Archive de Estados Unidos, que sacan, ¿no? Periódicamente documentos que tienen que ver con la historia de las injerencias y del papel de Estados Unidos en política internacional, no solo América Latina, pues esto obviamente permite, ¿no? Y explica, o sea, puede estar presente o no, para que haya lawfare no necesariamente un presidente tiene que ser agente de la CIA, pero un elemento importantísimo es esta vinculación de los servicios de inteligencia de los países latinoamericano-caribeños con los servicios de inteligencia estadounidenses. En el caso de México, bueno, es una relación carnal, como dirían algunos, prácticamente, que se explica por la importancia que tiene México para Estados Unidos, por compartir esa frontera, por también cómo pues, México jugó un papel ambiguo en la figura de estos presidentes en sus relaciones, pienso, ¿no? Con Cuba, cómo permitía o sea, el paso hacia Cuba cuando estaba prohibido directamente de Estados Unidos, todavía, pero pasaba luego los nombres de la gente que iba a Cuba, pasaba información, ¿no? A Estados Unidos. Y también, pues, en los últimos años, con todo el tema de la seguridad, de cómo se ha imbricado, ¿no? La agenda de seguridad estadounidense con la mexicana y todas las agencias de inteligencia que operan, estadounidenses que operan en México, bueno, de una manera que yo quiero entender que con este gobierno se les habrá puesto más límites, eh, pero tampoco lo sé a ciencia cierta, ¿no? O sea, aparte son temas muy delicados y, bueno, en esencia, respondiendo a la pregunta, es un elemento que habla de una característica que está presente en el lawfare, que es el papel de los servicios de inteligencia, que yo decía de América Latina, pero también los europeos, a todos los servicios de inteligencia del mundo, obviamente tienen relaciones con otros servicios de inteligencia, ni se diga con los estadounidenses o con los israelíes, que son de los más importantes del mundo, ¿no? Entonces, estos son elementos que hemos visto en los casos de lawfare en varios países, la presencia de esos servicios de inteligencia y la articulación, obviamente, con los estadounidenses, porque al fin y al cabo están defendiendo intereses estadounidenses. Incluso en el caso español, y con esto conecto con la otra pregunta de la variante geopolítica relevante o imprescindible para entender el lawfare en América Latina y por qué se puede hablar de lawfare sin la variante geopolítica en el caso del Estado español, encontramos en esas grabaciones de Villarejo elementos interesantes en ese sentido, ¿no? Es, por ejemplo, en una de las cosas que se hace, de las pruebas falsas que se utilizan para tratar de vincular a Podemos con financiación ilegal y Venezuela y todo, que como sabemos, ¿no? Es el anatema, ¿no? Es bueno, el coco que se ha utilizado para salpicar a todo candidato de la izquierda, sea de América Latina o del resto del mundo, también en México, ¿no? Pues como una manera de desprestigiarlo, ¿no? Por la supuesta influencia. Bueno, en el caso de Podemos, claramente se utilizó este tema de Venezuela y una supuesta cuenta que tendría Pablo Iglesias en Islas Granadinas, donde recibiría dinero de Venezuela, que fue un documento que hicieron con PowerPoint de manera bastante chafa,
y que publicaron como verídico y luego se comprobó que no era así. Bueno, pues también hay agentes de la DEA operando con agentes de la inteligencia española o este comisario Villarejo y sus tentáculos, pues en coordinación, ¿no? ¿Y qué intereses puede tener la DEA en esto? Porque tienen información supuestamente sobre Venezuela. Bueno, porque al fin y al cabo, pues yo me imagino que hay un interés por parte de actores políticos como Estados Unidos en que en Europa también las cosas se mantengan de una determinada manera, aunque no tengan que hacer una intervención como muy activa. ¿Por qué puede haber lawfare sin esta variante geopolítica? Bueno, porque yo creo, y esta es una conclusión a la que he llegado y también me ha servido, por ejemplo, trabajos que han hecho alumnos míos, Paul Viedma, uno de ellos, hizo un trabajo excelente de final de grado sobre el lawfare en el caso español, y luego otros colegas como Damià Dalclot, que ha estudiado el caso del lawfare para Cataluña. Hay elementos que, quitando esta vertiente geopolítica, encajan perfectamente, ¿no?, en esa instrumentalización de la justicia y del derecho para aniquilar a un enemigo político o un adversario conceptualizado como un enemigo que hay que aniquilar, y en este sentido es un objetivo militar, o sea, se puede conceptualizar también como una estrategia, una operación militar bueno, que en última instancia, si interpretamos que el hecho de que ganaran los independentistas en Cataluña, ¿no?, que hubiera una eventual independencia de Cataluña o un gobierno exclusivamente de Unidas Podemos, ahora ya no sé lo que sería, ¿no?, porque con la fragmentación y división y cambios en la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista en España, pues ese espacio está más debilitado y más fragmentado, pero suponiendo que llegara con toda la fuerza que tendría, con lo que implicaría, ¿no?, que mayoritariamente la gente votara por una opción así y que tuviera un respaldo dispuesto a apoyarlo y un independentismo que fuera rupturista, ojo, porque en el independentismo hay desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda. Bueno, seguramente el statu quo de la Unión Europea pues preferiría apoyar, ¿no?, a las visiones tradicionales de un Estado español que no diera problemas. Esto no quiere decir que el independentismo no pueda encontrar aliados en las instituciones europeas, como ha tratado de buscar y tiene, y tampoco quiere decir que un gobierno de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista fuera un gobierno bolchevique que supusiera un trastoque en la correlación de fuerzas europea, porque, bueno, ya hemos visto, yo puse el ejemplo de Syriza, ¿no?, en lo que se ha convertido. Bueno, yo creo, diciéndolo simplificadamente, porque luego podríamos añadir más a la respuesta a esta pregunta de la compañera. ¿Y por qué no puede haber un lawfare a la derecha? Bueno, ellos intentan justificarlo, pero para mí claramente porque no hace falta, en la lógica de los intereses que se defienden aplicando estas estrategias, no hace falta hacerle un lawfare a la derecha. O sea, la derecha garantiza la defensa de estos intereses cuando hay una derecha que está en los tribunales, que puede ser, ojo, que ha sucedido, ¿no?, en países pienso en Guatemala o en Perú, ¿no?, que Alén García llegó a suicidarse, estaba en medio de una investigación por corrupción. Hay algunos que dicen, no, esto es un lawfare y tal. Bueno, yo creo que son casos donde es tan flagrante el nivel de corrupción que incluso tienen que soltarles la mano a sus aliados o a los que defienden sus intereses, porque hay unos límites. Es muy interesante, por ejemplo, ver el posicionamiento de Estados Unidos ante lo que ha pasado en Guatemala en estos últimos meses con el tema del presidente electo, que le han intentado hacer precisamente un caso de lawfare, y Estados Unidos, sorprendentemente, ahí se ha posicionado al lado de la institucionalidad, la futura institucionalidad, porque la institucionalidad, aparte del Poder Judicial súper corrupto,
a Estados Unidos no le ha convenido. O sea, el pacto de élites que operaba en Guatemala ha dejado de ser funcional para los intereses estadounidenses. Es decir, hay matices y hay grises en todo esto, ¿no? No es blanco-negro ni es como interpretación, oh, Estados Unidos son malos, malos. Obviamente tienen un prontuario histórico que se conoce perfectamente y uno no se puede fiar, ¿no? de las intenciones de este poder hegemónico porque como tal, pues actúa para defender sus intereses, pero hay momentos en que puede establecer alianzas tácticas o posicionarse aparentemente en contra, ¿no? O dando señales donde parece que pues, no está apoyando un lawfare, ¿no? Esto también lo hemos visto en Guatemala y es importante subrayar. Bien. Muchísimas gracias, Arancha. Pasamos a una segunda ronda con tres intervenciones. Le vamos a dar la palabra a Cristina, a Iván y a Marta y con ellas terminamos esta segunda ronda. Cristina, te damos la palabra. Puedes habilitar tu micrófono. Parece que no estás. ¿Ya? Ya, ¿Me te escucha? escuchamos. Sí. Sí. Ah, bueno, muchas felicidades, Aranza. Yo tengo una pregunta. ¿Qué papel juega la monarquía respecto al lawfare en España? Gracias. Gracias, estimada Cristina. Iván, por favor. Hola, buenos días. Gracias por excelente información. Hay muchos temas bien interesantes, muchísima información y efectivamente el Imperio Gringo crea una historia a partir de su guerra contra el mundo y forma un sistema de control mundial. Tiene un modus operandi en cada región. No son las mismas las dictaduras de América del Sur que la dictadura perfecta de México. Entonces, todo esto va acompañado de campañas de factor de miedo, como fue el México 68, como fue Colosio, muchos factores de la tragicomedia mexicana que jóvenes ahora no lo conocen. Es importante ir viendo la historia, porque ese modus operandi se hace regional. No es lo mismo aplicarlo en Egipto, por ejemplo, que en América Latina, que en Asia, que en China. Pero su arma principal del imperio gringo ha sido el poder judicial. Aquí en México el Poder Judicial está bien corrompido y yo creo que en muchos países como Perú, como Brasil, como Argentina, siempre el Poder Judicial. Hay muchos casos. Este, ese modus operandi, hay unos actores que fueron colocados como ejes políticos y el primero de ellos fue Ronald Reagan, un actor que se convierte en presidente. Y ese actor impacta en el gringo. Después viene Zelensky, que es el moderno de ahora, que también era actor y se hace presidente de Ucrania y lo va a la guerra. Y viene Milei, que Milei también era un actor y está presidente de Argentina. Y en México nos lo quisieron aplicar con el comediante Eugenio Derbez. Es decir, hay un modo operandi bien estructurado para el control de todo el mundo de alguna u otra forma, pero todo va por el Poder Judicial. En México estoy de acuerdo con la reforma del observador donde dice que el Poder Judicial tiene que ser elegido por el pueblo como un poder democrático. Tengo la duda, y es mi pregunta, o una de las preguntas, si Aranza sabe si en todos los países de América Latina el Poder Judicial es elegido por el pueblo o es un poder elegido por el Poder Judicial familiar, como le llamamos aquí en México. Y la otra pregunta es si tenemos bien claro que el lawfare es por el imperio gringo, pero ¿hay algún caso que hayan estudiado, que se haya presentado de lawfare aplicado por el gobierno chino o por el gobierno ruso fuera de sus fronteras? Gracias, es cuanto. Gracias, Iván. Un saludo. Compañera Marta, terminamos contigo esta segunda ronda, por favor. Sí, Arancha, muchísimas gracias. He leído ya tu libro, Lawfare, Golpes de Estado en nombre de la ley. Me encanta tu libro, no te imaginas. Ahí en Twitter habría abierto salas nada más para leer tu libro. Eh, Fíjate que aquí en México, creo que ya muchas de las preguntas que te han hecho tienen que ver con lo que yo quería preguntar, así es que ya nada más voy a hacer una muy sencillita, pequeñita.
Sabemos que hay un personaje, un empresario, Claudio X, que recibe dinero de Estados Unidos para golpetear a al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eso es parte del offer, ¿verdad? O sea, es el que le están dando dinero y luego lo utiliza para ONGs o fundaciones X para meter amparos, por ejemplo, para que no para no continuar en el Tren Maya, que tuvieron que trabajar muchísimo en eso para quitar esas, esas cuestiones legales. Y el presidente siempre se va por la cuestión legal, entonces hubo mucha lucha ahí en ese sentido. Entonces, el que Estados Unidos esté dando dinero, pues es un lawfare, claramente, ¿no? Entonces, pues hay para que me gustaría que nos explicaras más aquí en México, porque ahorita estamos viviendo una guerra sucia, muy desagradable, llena de fake news, mentiras, etcétera, ¿no? Y luego con el hashtag que se puso en todo el mundo, creo que 200 millones más o menos de hashtag de AMLO narcopresidente. Creo que todo eso va encaminado hacia un lawfare y me gustaría ver qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para evitar esto. Es cuanto, gracias. Gracias, compañera Marta. Terminamos, Arancha, con una pregunta que recojo de aquí del chat de Zoom que te hacen. Y dice, ¿Sí? pregunta Daniel, ¿ha habido casos que parecen lawfare por el contexto político y social, pero que en realidad son casos a ser judicializados? Y ya con esta cuarta pregunta cerramos la ronda. Arancha, te damos la palabra. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, muy interesante las preguntas e intervenciones. Gracias también por las generosas palabras de la compañera. A ver, monarquía y lawfare. No es que la monarquía como tal tenga un papel en el lawfare, no. Esto sería, vamos, yo nunca afirmaría algo así. El papel de la monarquía en España lo que sí es puntal de este régimen del 78 desacreditado, ¿no? Para las fuerzas de la izquierda y que entra en crisis después de la crisis económica del 2008, el régimen del 78, y que cristaliza en un movimiento que es el 15M, que seguramente les ha sonado, el de los indignados de 2011, donde el bipartidismo español, que es la repartición del poder de facto entre los dos principales partidos de derecha e izquierda. Algunos dicen que el PSOE no es de izquierdas, bueno, como se le quiera llamar, lo que tradicionalmente venía de la socialdemocracia, el Partido Socialista Obrero Español, el PP, pues se reparten, digamos, o se alternan en una especie de turnismo político en el gobierno. Entonces, esa crisis de régimen expresada en el 15M es la que permite la irrupción de otras fuerzas políticas como Podemos, y la crisis económica junto a la crisis de régimen deviene una crisis constitucional en el caso catalán, que se une a otros factores y que fuerzas políticas nacionalistas catalanas se vuelvan independentistas cuando algunas de ellas no lo eran, ¿no? A priori, y eran bastante conservadoras y se vuelven independentistas porque entienden que no tienen encaje en el territorio del Estado, y esto es un problema que arrastramos desde el siglo XIX, pero en todo caso, la monarquía que la reinstaura Franco, y que se mete en el pack de votación con la Constitución y demás, pues es una institución que tiene un papel conservador, ¿no? De votación, la Constitución y demás. Creo que tienen que quitarle porque hace eco me estoy escuchando. Compañera Marta, creo que tiene que quitarle ahora. Vale, gracias. Porque si no, digo, escuchaba ahí, bueno, que no tiene un papel en el lawfare. Obviamente es uno de los poderes intocables, ¿no? Aparentemente en el Estado hasta este momento histórico. Veremos lo que sucede. Sistema de control, que la intervención del segundo compañero me preguntaba, ¿no? Más allá de, bueno, el poder judicial, la corrupción, el modus operandi.
y me preguntaba si el Poder Judicial es elegido por el pueblo o no en el resto de países de América Latina. Yo hasta donde sé, el único país donde se propuso y creo que incluso se llegó a implementar esto es en Bolivia, con Evo Morales, creo, que es el que implementa esto. La reforma que plantea Cristina Fernández en Argentina, en detalle no sé si tiene una parte, creo que sí, que abogaba porque hubiera un porcentaje del Poder Judicial que pudiera ser votado, creo. Pero no estoy segura ahora. Obviamente esto no fue adelante. Lo que sí tenía, eso sí estoy segura, es mecanismos para democratizar el acceso a la carrera judicial, que es un problema que, como ya he comentado, también tenemos en el Estado español y que explica en buena medida ese sesgo conservador del Poder Judicial, aparte de todas las prebendas y demás que el presidente López Obrador lleva denunciando mucho tiempo en el caso de México y por lo cual, entre otros motivos, pues también quiere llevar adelante una reforma del Poder Judicial, como ustedes saben. No desconozco si hay esto de lawfare por parte del gobierno chino o ruso, no puedo responder, no me he puesto a estudiar, pero lo voy a revisar, aunque solo sea por curiosidad. Recibir dinero de Estados Unidos, esto es lawfare, no necesariamente, ojo. Lawfare son más cosas. El hecho de que Estados Unidos financie a ONGs, a sociedad civil, organismos con una intencionalidad política, pues forma parte, si lo queremos ver así de manera escéptica, de sus políticas de cooperación internacional. Obviamente sabemos que detrás de la cooperación internacional hay una intencionalidad política, una voluntad de injerencia. De hecho, no lo he explicado, pero también parte del lawfare se puede desplegar porque Estados Unidos financia programas de capacitación para jueces, fiscales. ¿Que esto necesariamente quiere decir que esos jueces y fiscales ya se conviertan en agentes de Estados Unidos? No tiene por qué ser así, pero obviamente pues hay una voluntad, ¿no? de ejercer un poder sutil, un poder de influencia, ¿no? De convicción, que pues puede ir más allá, ¿no? Esto ya dependerá de cada caso de jueces. A veces es más ver caso por caso, ¿no? Si pensamos en el caso del juez Moro, que atendió a determinados cursos de la cooperación estadounidense, proyectos de formación o lo que Estados Unidos ha invertido, ¿no? en cambiar, en condicionar las reformas judiciales de los países a través también de la cooperación internacional, obviamente vamos hilando, vamos engarzando diferentes elementos y luego vemos que el juez Moro pues está llevando ese juicio contra Lula y después acaba como ministro de Justicia de Bolsonaro y después acaba trabajando para una empresa que defiende los intereses estadounidenses, pues podemos decir que hay una intencionalidad política o una afinidad política que lleva a la defensa de esos intereses, pero no necesariamente todo el mundo que defiende esa agenda de intereses foráneos, como el que usted mencionaba, Audio X, lo tiene que hacer por dinero, ¿no? Quiero decir, no quiero ser ingenua, mucha gente defiende cosas por dinero, pero hay gente que no. O sea, hay gente que puede defender pues una visión colonizada, podemos decir algunos, de cómo tiene que ser la gestión de los recursos de su país, que tiene que priorizar los intereses extranjeros por encima de los nacionales, lo que sea, porque lo piensa así, no necesariamente porque alguien le pague, ¿no? Esto también es importante. Es decir, que el lawfare se podría hacer sin que existiera una financiación expresa, por la mera afinidad de una persona con unas ideas, por unas relaciones, articulación de clase entre lo que algunos autores llaman la guerra global de clases, o cómo se articulan las élites mexicanas con las élites estadounidenses, con las élites canadienses, para vender pues México a través de lo que era antes el Telecán, ahora Temec, ¿no? O sea, obviamente, claro que
que hay gente que gana mucho dinero, ¿no? A cambio de vender a su país. Esto es evidente, pero no necesariamente. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que primero informarnos, formarnos y organizarnos, ser conscientes de la historia, de, como decía el compañero, las generaciones más jóvenes, pues conocer bien, ¿no? Cómo ha sido el modus operandi en tu propio país, del control de Estados Unidos en específico, y de cómo ha sido la historia de la clase dominante, etcétera, en tu país, en el mundo. Claro, es un esfuerzo y el sistema juega con el beneficio de que mucha gente, pues bastante tiene, ¿no? Con sobrellevar su vida, con trabajar no sé cuántas horas al día y con solucionar sus problemas concretos, que parece que estén desvinculados de esto más macro, pero en realidad de lo que se trata también es de conectar estas cosas que pasan en la alta esfera de la política con decisiones que afectan a tu cotidianidad, ¿no? A que tú puedas tener pues un seguro médico o no, a que tú puedas tener más semanas de vacaciones o no, más derechos laborales o no, más libertad, o a que puedas vivir en un país donde pues no tengas que mirar antes de salir a la calle porque hay una balacera. Todo esto tiene que ver con políticas macro, ¿no? Con decisiones que se toman más allá, y yo creo que la participación política y la politización de la sociedad es fundamental para transformarla. Obviamente sabemos lo que eso implica, ¿no? En América Latina y cómo se han cargado pues, a esas generaciones más politizadas, también en México, ¿no? Porque, como bien explicaba el compañero, poca gente sabe que también en México se tiraban a personas de helicópteros, ¿no? Y también hubo terrorismo de Estado y desapariciones, y no hace falta irse muy atrás. Pensemos en el caso de Ayotzinapa, y luego, obviamente, mucho más complejo cuando se desata esta falsa guerra contra el narco, pues con esa disputa de territorios, de la criminalidad articulada con el Estado, y donde Estados Unidos también gana mucho dinero, no solo por el tema de la droga, sino también por la venta de armas y demás. Y por último, si ha habido casos de lawfare que son mera judicialización de la política, sí, seguramente. Bueno, yo pienso uno aquí en el caso de Cataluña, o sea, casos perdón, que han sido judicialización de la política o causas que se han tildado de lawfare, pero que en realidad pues no hay tanto de eso. Yo pienso en el caso catalán de una persona vinculada a Junts per Catalunya, que siempre ha esgrimido que su condena, su persecución por fraccionar contratos y demás corresponde, y claro, encuadra muy bien, encaja, porque es una de las representantes del independentismo, Laura Borràs, porque hay elementos, ¿no?, que pueden permitir pensar, pero hay unos hechos, o sea, unos hechos probados, ¿no? Entonces, cuando hay unos hechos probados de corrupción, yo creo que ahí el tema de esgrimir o argumentar que te están haciendo una persecución judicial por cuestiones políticas, como que es una instrumentalización también de eso, ¿no? Para defenderte. También puedo entender que efectivamente estas personas conciban que si no hubieran tenido una posición crítica o no hubieran sido molestos para determinados sectores del poder, a lo mejor los hubieran dejado, ¿no?, en sus corruptelas. Eso también es cierto y también opera. Por eso yo digo que a veces es difícil pensar que puede haber un lawfare hacia ciertas posturas o a cierta gente de la derecha. Muy bien, pues muchísimas gracias, estimada Arantxa, también no solamente por la exposición, sino también porque en la respuesta a varias preguntas, pues todavía nos permitió extender la explicación de la exposición. Así es que, pues muchísimas gracias, de verdad. Pues me sumo a las felicitaciones que te han dejado aquí en el chat de Zoom y también en las redes sociales, y espero que tengamos otra oportunidad para seguir platicando y abonando más información sobre este fenómeno. Todavía nos quedan En 13. México. Ojalá Claro, que por supuesto, por supuesto, tiene que ser así. Y bueno, esto me ayuda a invitarlos el día de mañana a la cuarta sesión de esta serie de conferencias,
A partir de mañana las vamos a tener en presencial en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Política y también serán transmitidas por las redes sociales, pero pues en presencial ayuda más también a la discusión a veces, ¿no? Entonces, el día de mañana los invito y las invito a la plática de la doctora Violeta Núñez, que nos hablará sobre el espectáculo mediático de la derecha mexicana, ya saben, en Avenida Guadalupe número 64, Agrícola Pantitlán, a las 6 de la tarde. Las y los esperamos allí, en las instalaciones del instituto. Y Arantxa, pues finalmente otra vez agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación. En verdad, fue muy productiva y muy nutritiva esta plática No, para gracias nosotros. a ustedes y un gusto, como siempre, volver a conectar con México. Me emociona especialmente, siempre lo reitero y nada, y espero que haya sido útil. Y les deseo lo mejor en lo que queda de ciclo de conferencias. Estoy segura que así va a ser. Muchísimas gracias, Arantxa. Pues buenas tardes a todos y a todas y nos vemos mañana. Hasta luego. Adiós.